Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta, y ahora sí veremos los videos sobre textos literarios, instructivos y persuasivos. Pero eso, toma nota, estoy segura que surgirán muchísimas ideas mientras lo vemos. Si abres un libro, un diario o una revista, te darás cuenta que cada texto no solo se diferencia por el tipo de letra, sino también por el tipo de contenido. Es decir, mientras algunos textos tienen la intención de narrar o explicar, otros buscan convencer o entretener. Los expertos en el tema han clasificado los distintos tipos de texto en 4 grupos: los textos expositivos, los argumentativos, los literarios y los instructivos. Ahora, giremos esta ruleta para saber qué texto estudiaremos hoy. ¡Listo! Empecemos con el texto literario y el texto instructivo. ¿Y cómo identificamos a un texto literario? Es sencillo. Este tipo de texto usa un lenguaje literario, expresa el arte a través de la palabra y tiene un fin estético. Pero ojo, no todos los textos literarios son iguales. Presta muchísima atención, porque a continuación te diré cuáles son los que debes conocer sí o sí. Primero, te presento a la novela, un tipo de texto literario extenso, o sea, con muchas páginas. No me refiero a las telenovelas, sino a las narraciones en prosa como Los ríos profundos, del escritor peruano José María Arguedas, o Ave sin nido, de la escritora peruana Clorinda Mato de Turner. Las novelas están divididas usualmente en capítulos, pero si son muy extensas, como la saga de Harry Potter, se publican en series. ¡Claro! Yo, como buen fan, tengo los 7 libros. ¡Wow! Bueno, yo prefiero leer cuentos. El cuento también es un texto literario, pero mucho más breve si lo comparamos con la novela. Por ejemplo, hoy en el bus, camino al canal, leí el cuento Mujer con Sayonara Celeste, de la escritora peruana Carmen Ollé. El tercer tipo de texto literario es la leyenda. Una narración que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos. Y no nos olvidemos de la fábula, un tipo de texto literario en el que los personajes principales son animales. Y que suele dejarnos una lección o moraleja. ¡Claro! Un buen ejemplo de este tipo de texto es La cigarra y la hormiga, escrita por el fabulista de la antigua Grecia, Esopo. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la poesía, un tipo de texto literario escrito en verso o en prosa, que por lo general es de extensión breve y, más que narrar hechos, comunica emociones por medio de complejas figuras literarias. Por ejemplo, el poema Mar de Alegría, de la escritora peruana Magda Portal. Acabamos de conocer los diferentes tipos de textos literarios que encontrarás en la biblioteca de tu cole. Ahora es turno del texto instructivo. Imagina que te regalan la última consola de videojuegos, pero al momento de conectarla al televisor no estás segura si el cable va ahí o al otro lado. ¿Qué haces? Pues buscas el manual de instrucciones. Estos manuales contienen textos del tipo instructivo, es decir, en ellos encontrarás las indicaciones para, por ejemplo, conectar tu consola correctamente y no termines castigado hasta el año 2070 por malograr el televisor. Pero el manual no es el único tipo de texto instructivo. Este libro de cocina también lo es. Gracias a este texto, los más inexpertos en la cocina podemos igualar o superar al mejor chef. Ojo, los textos instructivos pueden ser muy breves, como la etiqueta de tu polo, que te indica cómo lavar tu prenda. Chicos, ese video estuvo genial. Dímelo a mí, Marco, que tengo todo mi cuaderno lleno de apuntes. Pero ¿qué te parece si mejor escuchamos al profe cuál es la pregunta? Chicos, estoy de regreso. En esta ocasión calificaré su desempeño en el curso de razonamiento verbal. La pregunta que he escogido es la siguiente. ¿A qué tipo de texto corresponde un libro de cocina? A. Literario. B. Persuasivo. C. Instructivo.
Profe, yo ya tengo la respuesta, pero quiero saber si los chicos ya lo tienen en su casa. La alternativa correcta es la letra C, instructivo. Un libro de cocina permite al lector seguir distintos pasos para lograr un objetivo, un principio importante del texto instructivo. TV Perú. Somos todos. Recuerda hacer un uso responsable del Internet. Utilízalo para trabajar, acceder a información importante o herramientas educativas. Evita el envío o descarga de archivos pesados. Reserva los momentos de entretenimiento para horas de menos tráfico. Yo me quedo en casa. El documental más completo hecho hasta ahora sobre Cieza de León y a propósito de los 500 años de su nacimiento. Pedro Cieza de León fue el más destacado cronista del Imperio Inca. Su principal preocupación fue transmitir fielmente el ocaso de la civilización de los pueblos americanos. Hay atractivo, hay novedad, hay aventura. De eso da Cieza de León un testimonio muy vivo, ¿no? En la primera parte de su Crónica del Perú, pudimos descubrir un mundo de desconocidas culturas, animales nunca vistos y plantas maravillosas. Pedro Cieza de León y la Crónica del Perú, este Viernes Santo a las 9:30 de la noche, por TV Perú. Yo me quedo en casa. Sigamos acatando las medidas de prevención todos juntos para que el virus no siga contagiándonos. Y es que solo podremos controlar la epidemia si cumplimos con las medidas de higiene y distancia. Lávate bien las manos, los brazos y la cara en todo momento y tápate la boca al toser o estornudar. Limpia las superficies para evitar que el virus se quede. No olvides que los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los más vulnerables. No te acerques a ellos. Perú está en nuestras manos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Si piensas que redactar un texto es más fácil que la tabla del 1, estás más equivocado o equivocada que las personas que creen que si tragan un chicle, este tardará 7 años en digerirse. Para empezar, no todos los textos son iguales. Si hacemos una búsqueda rápida en internet, encontraremos desde textos literarios hasta textos informativos. Pero, ¿cuántos tipos de texto existen? Es momento de que conozcas 4 tipos de texto: el informativo, el persuasivo, el instructivo y el literario. Pero hoy nos enfocaremos en los 2 primeros. Comencemos con el texto informativo, cuya función principal es brindar al receptor del mensaje toda la información importante sobre un hecho. Ojo, el hecho a narrar debe ser real. Además, recuerda que un texto informativo no debe incluir nuestra opinión. ¿Por qué? Porque el texto informativo se preocupa en contar los hechos tal cual ocurrieron, Matías. Es objetivo, no subjetivo. ¿Y dónde podemos encontrar ejemplos de textos informativos? En los periódicos o en las páginas web de los mismos. Sí, me refiero a las noticias. Pero en los diarios hay muchos tipos de textos. ¿Cómo reconocer un texto informativo? No te preocupes, no es nada del otro mundo. ¿Sí o no, Vanessa? Así es, porque un texto informativo siempre responde a las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pero espera, si crees que ya lo sabes todo sobre el texto informativo, te cuento que aún te falta conocer sus 3 variantes: texto informativo comparativo, texto informativo descriptivo y texto informativo expositivo. Con el texto informativo comparativo podemos hacer un versus entre 2 hechos. Por ejemplo, podemos comparar el primer viaje a la Luna con la primera exploración al planeta Marte.
Y si hablamos de un texto informativo, descriptivo, y tienes buena memoria, la romperás, porque podrás escribir todos los detalles sobre el suceso que quieres contar. Por último, con el texto informativo expositivo, podemos dar a conocer una investigación sobre un hecho científico, como los avances sobre la cura de una enfermedad, por ejemplo. Ahora veamos cómo funciona el texto persuasivo. Un buen ejemplo sería el guión de ese spot de televisión que apela a las emociones y te conmueve hasta el punto de sentirte identificada o identificado con la historia presentada, o el guión que te motiva a hacer una compra o un viaje. Ojo, el texto persuasivo es redactado con la finalidad de convencer al receptor sobre una idea en particular o inducir al mismo a una acción. Otros buenos ejemplos son los refranes. Por ejemplo, cuando nos dicen "a caballo regalado no se le mira el diente", no se refieren precisamente al animal, sino a que no debemos juzgar un regalo, así sean unas medias. Este tipo de enunciados nos persuaden a proceder correctamente, pero no todos los textos informativos persuasivos son necesariamente breves, como un refrán o un guión de spot de televisión. En otros casos, el autor tendrá que darse el trabajo de argumentar el porqué de su postura, además de exponernos las razones por las que debemos estar de acuerdo con él. En conclusión, el texto persuasivo sirve para generar un cambio en nuestra forma de pensar o actuar. Chicos, les traigo la última pregunta del día. ¿Qué tipo de texto busca producir un cambio en nosotros? A. Texto literario. B. Texto persuasivo. C. Texto informativo. Profe, pero hay una de las alternativas que no hemos visto. Así es, Marco, la alternativa A no la hemos visto, pero que el profe no se dé cuenta que estamos ayudando a los chicos. Profesor, lo escuchamos. Vanessa, Marco, la alternativa correcta es la opción B, el texto persuasivo. Como vimos en el repaso, tiene la finalidad de convencer al receptor. Interesante el video, ¿no? Yo también aprendí muchísimo. Pero vamos a seguir hablando de textos más adelante después del corte. No se vayan, ¿ah? TV Perú. Somos todos. La tomo, la pinto, la esculpo, la persigo entre la fruta. Escabulle en el canasto de naranjas, escurridiza. La diviso en el congelador, en el espacio de las verduras. La sorprendo en las cebollas y no la lloro, la degusto. Alucinada, hasta la sinrazón, me pierdo. En caminos poblados de hormigas, la greda asume la miel de la palabra. La busco en el cuchicheo de la lluvia, sin lagartija en la memoria. La sueño atrapada en una roca. La imagino armando imágenes en el agua, junto a las algas. La palabra reaparece en una metáfora enredada en la negra cabellera de mis hijas. A veces la recojo de la basura. La limpio de las moscas, la pongo en un madero. Lejos de los hongos, la traslado a mi máquina de escribir. Que declara el estado de emergencia nacional. Por esta puerta es que ingresó en horas de la tarde el primer paciente que ha sido internado ya en nuestro país. Entérese de todo sobre el coronavirus.
COVID-19 a las 19 horas. De lunes a domingo a las 7 de la noche. Por TV Perú. El gobierno del Perú anunció la inmovilización social obligatoria desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, con excepción de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, cuya restricción será desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Juntos venceremos al COVID-19. Yo me quedo en casa. Hola de nuevo. Como hemos podido ver, existen diferentes tipos de textos y hoy hemos podido conocer sus características para poder identificarlos. ¿Qué te parecieron los videos? ¿Me puedes decir con tus propias palabras qué es lo que aprendiste? Así es. Aprendimos a reconocer e identificar las características de los textos instructivos, persuasivos, literarios y además informativos. Además, pudimos conocer que estos tipos de textos se pueden encontrar a nuestro alrededor y en distintos momentos de nuestra vida. Como hemos visto, los textos literarios se caracterizan por expresar el arte a través de la palabra o con un fin estético. En este tipo de textos encontramos, por ejemplo, las novelas, los cuentos, las leyendas, las fábulas y también la poesía. Los textos instructivos nos enseñan instrucciones o indicaciones para hacer algo como, por ejemplo, los manuales y las recetas. Los textos informativos nos brindan toda la información que necesitamos sobre un hecho real, con información real y objetiva, sin incluir nuestra opinión, como por ejemplo las noticias. Estos textos los podemos usar para comparar, para describir o exponer información sobre algo, como por ejemplo hechos científicos. Finalmente, los textos persuasivos intentan convencernos sobre alguna idea o acción, como por ejemplo los refranes, los spots publicitarios, los spots de televisión, los textos que intentan defender alguna idea, alguna postura, generando así un cambio en las personas. Muy bien, ahora sí, te invitamos a que colecciones todos los textos que estén en tu hogar, como por ejemplo las revistas, los periódicos, las etiquetas, las recetas, recibos, todo lo que encuentres y que puedas elegir, para así poder encontrar un texto literario, instructivo, informativo y persuasivo. Lee cada uno de los textos. Selecciona o recorta los textos que elegiste y pégalos en una hoja bond. Y luego identifica a qué tipo pertenece y escribe debajo de ellos por qué. Este trabajo lo guardarás en un folder que será el portafolio donde archivarás las evidencias de tu trabajo y tu aprendizaje. Número 1. Puedes leer los textos que has elegido e identificar las palabras nuevas que encuentres en ellos, para luego deducir su significado buscándolo en el diccionario. Así vas a ir ampliando tu vocabulario y vas a ser un maestro. Número 2. Puedes contarle a algún miembro de tu familia lo que acabas de aprender y juntos clasificar textos en tu casa. ¿No te parece una buena idea que invites a todos a aprender a identificar los distintos tipos de textos? La van a pasar increíble. Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. Y recuerda que cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y cuánto queremos a los demás. Chao. Así entró en nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia ya pasada, a quien acaeciera historia digna de relato, cuya memoria perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste: el Caballero Carmelo. Abraham Valdelomar escribió de todo: poesía, crónicas, ensayos, teatro, pero sobre todo escribió cuentos, relatos sensibles y genuinos que iniciaron el cuento moderno y le permitieron, a pesar de su juventud, ser reconocido como uno de los mejores cuentistas del Perú. Nació en Ica en 1888, proveniente de una familia humilde. De Ica a Pisco, de Pisco a Chincha y de Chincha a Lima, el joven Valdelomar llegó a la capital para estudiar la secundaria, y en sus días de estudiante creó la revista La Idea Guadalupana. Ingresó a la universidad para estudiar letras, pero dejó sus estudios para trabajar en una revista como dibujante y entrar así al periodismo.
Toda la formación de Valdelomar se debió más a su carácter autodidacta, pues nunca concretó ningún estudio superior a pesar de haberlo intentado varias veces. A pesar de eso, entra a trabajar en una revista, donde empieza a publicar sus primeros versos y crónicas en periódicos y otros medios escritos. Pronto, el reconocimiento le vendría con la publicación de sus 2 primeras novelas cortas a los 23 años. Viajó a Roma para cumplir con un cargo político, pero siguió escribiendo para diarios peruanos. Cuando uno de estos organizó un concurso literario, Valdelomar participó y ganó con el cuento más emblemático de su obra, El Caballero Carmelo. A su regreso, fundó Colónida, revista literaria que invitaba a los escritores jóvenes y provincianos, como él, a innovar y crear nuevos estilos de escritura para alejarse de viejas tendencias literarias. Como era todo un líder entre los escritores de la época, Valdelomar recorrió el Perú haciendo conferencias. Es en uno de estos congresos, en Ayacucho, que cae de unas escaleras y queda gravemente herido. 2 días después, fallece. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el Caballero Carmelo, flor y nata de paladines y último vástago de aquellos gallos de sangre y de raza, cuyo prestigio unánime fue el orgullo, por muchos años, de todo el verde y fecundo valle de Cáucato. Inteligente, audaz, sensible y auténtico, Abraham Valdelomar solo tenía 31 años cuando murió. Su final joven fue un golpe duro para nuestra literatura, pues esperaba con ansias qué más tenía para escribir. Sus cuentos emotivos, relatos criollos, fueron los que sentaron las bases de la narrativa moderna del Perú.